El pequeño heredero mordió a la niñera. Sofía ahogó un grito, más de sorpresa que de dolor, mientras los pequeños dientes de Matías se clavaban en su antebrazo. La enorme y silenciosa habitación del niño era un espacio lleno de juguetes caros que nunca se usaban. Ella solo intentaba consolarlo después de una de sus rabietas silenciosas, esas que no producían lágrimas sino una tensión que parecía quebrar el aire. Pero lo que la dejó helada no fue la mordida, sino la mirada en los ojos del niño. No había ira, ni malicia en su gesto. Solo un terror puro y abrumador, como el de un animalito atrapado en una trampa de la que no podía escapar. El niño la soltó de inmediato, retrocediendo hacia la esquina de su cama con el cuerpo tembloroso, completamente indefenso. «No quiero ir con él», susurró Matías, con una voz tan frágil que apenas era un hilo de sonido. Sus palabras parecían perderse en la inmensidad de la habitación, pero resonaron en el corazón de Sofía con la fuerza de un trueno. Él se arrodilló a su lado, ignorando el dolor punzante en su brazo y la sangre que comenzaba a manar lentamente. «Tranquilo, mi niño, estoy aquí contigo», le dijo con la voz más suave que pudo encontrar, una voz que esperaba pudiera construir un pequeño refugio para él en medio de tanto miedo. «No pasará nada malo mientras yo te cuide, te lo prometo». Ella le acarició el cabello, sintiendo cómo temblaba bajo sus dedos. La promesa que le hacía se sentía pesada, casi imposible de cumplir en aquella casa tan fría y llena de secretos. «Sofía, ¿qué es este escándalo? ¿Por qué llora el niño?». La voz del señor Ricardo Vargas era como un látigo de hielo, cortando el aire y congelando la poca calidez que Sofía había intentado crear. El hombre apareció en la puerta de la habitación, alto e imponente, con su traje perfectamente planchado, y una mirada que no admitía réplica alguna. No miró el brazo de Sofía, ni la herida abierta que sangraba. Sus ojos estaban fijos en su hijo, no con preocupación, sino con una fría desaprobación que parecía un juicio inapelable. La presencia del señor Vargas llenó el espacio, succionando todo el oxígeno y dejando a Sofía y a Matías sintiéndose aún más pequeños y vulnerables ante su abrumadora autoridad, una fuerza que lo aplastaba todo. Sofía se levantó rápidamente, interponiéndose instintivamente entre el padre y el hijo, como una barrera protectora. «Señor Vargas, solo fue un susto». Matías no quería, empezó a explicar tratando de proteger al niño y de minimizar el incidente. Pero él la interrumpió con un gesto seco de la mano, un movimiento que desestimaba sus palabras antes de que fueran pronunciadas por completo. «No me interesan las excusas, Sofía. Su trabajo es mantenerlo en calma, no provocar berrinches que alteren la paz de esta casa». Su tono era cortante, y sus palabras dejaron claro el abismo que los separaba. Ella era una empleada, él era el dueño. Su dolor, su preocupación eran completamente irrelevantes para él. La mansión de los Vargas era un monumento al silencio y al lujo desmedido. Más tarde, ya en la solitaria zona de servicio, Sofía limpió la herida de su brazo. Mientras el desinfectante teñía el algodón de un color rojizo, observaba la marca de los dientes en su piel, sintiendo que no era una agresión, sino un mensaje desesperado. Era un grito de auxilio de alguien que no tenía voz para pedir ayuda. Los suelos de mármol pulido reflejaban la luz de candelabros de cristal, pero no reflejaban ninguna alegría. La casa era un museo frío, un mausoleo donde las emociones se guardaban bajo llave. En esa marca vio reflejado todo el dolor que el pequeño cargaba. Antes de irse, sus ojos se posaron en un gran retrato familiar colgado sobre la chimenea. Mostraba a un Matías de 3 años sonriendo con una alegría radiante. Se preguntó qué había pasado para que esa sonrisa se borrara de su rostro. Esa noche el señor Vargas la despidió con una frialdad que le heló la sangre. «Váyase a casa, Sofía», dijo sin mirarla, mientras revisaba unos documentos en su escritorio. «Mañana hablaremos de su desempeño». La pausa antes de la última palabra fue deliberada, cargada de una amenaza inconfundible. Sofía sintió un nudo apretado en su interior. Él ya la había juzgado. La puerta se cerró tras ella, dejándola sola con el miedo como única compañía. Al día siguiente, Sofía regresó con el corazón encogido.
Encontró a Matías en su habitación, sentado en el suelo, rodeado de una fortaleza de juguetes que no tocaba. ¿Quieres jugar con los carritos, Matías? Podemos hacer una carrera, le propuso con una voz suave. El niño no respondió. Simplemente negó con la cabeza muy lentamente, sin levantar la vista del suelo. Su pequeño cuerpo estaba tenso, sus hombros encogidos como si esperara un golpe en cualquier momento. El rechazo no era hacia el juego, Sofía lo sabía. Era un rechazo al mundo exterior, un repliegue hacia el único lugar donde, quizás se sentía a salvo, su propia mente. Su silencio era un grito más fuerte que cualquier palabra. Sofía sentía que cada minuto en esa casa era una prueba para su alma. Una lucha silenciosa contra una opresión que no podía nombrar. El niño no solo necesitaba cuidados básicos como comida o ropa limpia. Necesitaba desesperadamente un salvavidas en el océano de soledad en el que se estaba ahogando. Su instinto más profundo le gritaba que no podía rendirse, que no podía simplemente cobrar su sueldo y mirar para otro lado como si nada ocurriera. Se prometió a sí misma que sería la voz que él no tenía, el escudo que lo protegería del mal invisible que habitaba en esos pasillos. Ella sabía perfectamente que el camino que estaba eligiendo sería increíblemente difícil, pero la mirada vacía de Matías le daba toda la fuerza que necesitaba. Con el paso de los días, Sofía se convirtió en una detective silenciosa. Observaba todo con una atención renovada, buscando pistas que le ayudaran a resolver el misterio del dolor de Matías. Notó cómo el niño se estremecía violentamente cada vez que los pasos firmes de su padre resonaban en el largo pasillo. Vio cómo evitaba sistemáticamente pasar por delante de la puerta del despacho del señor Vargas, una puerta que siempre estaba cerrada con llave. Era como si detrás de esa madera oscura se escondiera un monstruo. Se dio cuenta de que Matías apenas comía, simplemente movía la comida de un lado a otro del plato hasta que se la retiraban. Cada detalle era una pieza más de un rompecabezas aterrador. Una tarde, mientras ordenaba la ropa limpia de Matías, sintió algo rígido debajo de su almohada. Con curiosidad y un mal presentimiento, metió la mano y sacó una hoja de papel doblada. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras la desdoblaba. Era un dibujo ***. El trazo era infantil, hecho con un lápiz negro, pero la imagen era escalofriante. En una esquina, una figura pequeña y temblorosa estaba acurrucada. Sobre ella, ocupando casi todo el papel, se alzaba una figura enorme y oscura, una sombra sin forma definida, pero con una presencia, amenazante. Y lo más perturbador era lo que esa figura sostenía. Un objeto largo y delgado como una vara, dibujado con una presión tan fuerte que casi había rasgado el papel. Su mente se llenó de preguntas aterradoras. ¿Quién era esa figura sombría que acechaba al pequeño? La imagen no dejaba lugar a dudas. Era una escena de terror, una representación gráfica del miedo que consumía a Matías. Esto no era el producto de una pesadilla pasajera, era el testimonio de algo real y terrible que sucedía entre esas paredes. Con manos temblorosas, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Un miedo helado le recorrió la espalda, pero debajo de ese miedo, una nueva emoción comenzaba a arder con fuerza: la determinación. En ese instante, se convirtió en su guardiana, jurando en silencio que haría todo lo posible para devolverle la paz a ese niño. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño, Sofía decidió intentar una nueva estrategia. Se sentó junto a Matías con una caja de lápices de colores y un bloc de hojas blancas. Matías, ¿quieres dibujar conmigo?, le preguntó con una sonrisa que esperaba pareciera natural. Podemos dibujar un parque muy grande, con mucho sol y flores de todos los colores. ¿Qué te parece? Le ofreció el material, esperando ver alguna reacción, cualquier pequeña señal que le indicara que iba por el camino correcto. El niño la miró por un instante, con sus ojos grandes y tristes, antes de bajar la vista hacia los lápices que ella le ofrecía sobre la alfombra.
Para su sorpresa, Matías cogió un lápiz, pero no eligió el amarillo para el sol ni el verde para los árboles. Tomó el lápiz negro, el mismo color del aterrador papel que ella había encontrado escondido bajo su almohada. Con una concentración febril, comenzó a trazar líneas en el papel. Sofía lo observaba en silencio, con el aliento contenido, sintiendo un frío en el estómago. El niño no dibujó un parque, ni flores, ni sol. Dibujó la misma figura oscura y amenazante, una y otra vez, llenando la hoja con sombras que parecían moverse. La repetición obsesiva de esa imagen era más elocuente que cualquier palabra. Era la confirmación que Sofía temía. La oscuridad no era solo una pesadilla. Unos días más tarde, mientras ayudaba a Matías a ponerse el pijama después del baño, algo llamó su atención. Al levantarle el brazo para meterlo por la manga, vio una mancha de un color amarillento y violáceo en la parte superior de su brazo, parcialmente oculta. Era un moratón antiguo, ya en proceso de curación, pero inconfundible. Su corazón dio un vuelco. Se arrodilló frente a él, y con la mayor delicadeza posible, le preguntó: «Matías, cariño, ¿cómo te hiciste esto? ¿Te caíste jugando?» El niño apartó la mirada de inmediato, sus labios se sellaron en una línea fina y tensa. No dijo nada, esperando a que ella terminara de vestirlo, como si la pregunta nunca hubiera existido. La mordida, el miedo constante, la imagen aterradora, y ahora un moratón oculto. Las piezas del rompecabezas encajaban para formar una imagen monstruosa que Sofía se negaba a aceptar del todo, pero que su instinto le gritaba que era real. Ya no podía dudar. Tenía que hacer algo, y hacerlo rápido. ¿Pero qué? ¿A quién podía acudir? Estaba sola en esa casa, una simple empleada frente a una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad. Cualquier acusación que hiciera sería desestimada como una mentira. El señor Vargas tenía el poder de destruirla con una sola llamada telefónica, de arruinar su reputación para siempre. Se sentía completamente atrapada en una red invisible. Desesperada, decidió buscar un aliado dentro de la propia mansión. Se acercó a la señora Elena, la ama de llaves, una mujer mayor que llevaba más de 30 años sirviendo a los Vargas. La encontró en la cocina. «Señora Elena, disculpe que la moleste», comenzó Sofía con voz nerviosa. «¿Ha notado algo extraño con el niño Matías últimamente? Lo veo muy asustado». La expresión de la señora Elena se endureció al instante. «Mi consejo, niña, es que te limites a hacer tu trabajo y no te metas donde nadie te ha llamado», dijo con una voz baja pero firme. «Si quieres conservar tu puesto, te sugiero que hagas lo mismo». Sus palabras fueron un portazo en la cara. La respuesta de la ama de llaves fue un jarro de agua fría que apagó su última esperanza de encontrar ayuda dentro de la mansión. Estaba completamente sola. El resto del personal era o demasiado leal o demasiado aterrorizado como para hablar. Las paredes de esa casa imponían un código de silencio que nadie se atrevía a romper. A pesar del miedo, su determinación por ayudar a Matías era más fuerte. Decidió que su única opción era enfrentarse directamente al señor Vargas. No podía acusarlo sin pruebas, pero tal vez podría plantear sus preocupaciones de una manera que lo obligara a reaccionar. Era un plan arriesgado, casi suicida, pero era el únic portader mi cara, o que tenía. Esa noche, esperó a que el señor Vargas se retirara a su biblioteca. Lo encontró sentado en un imponente sillón de cuero. Sofía carraspeó suavemente. «Señor Vargas, disculpe la interrupción. ¿Podría hablar con usted un momento?» Él levantó la vista del libro con una expresión de fastidio. Sus ojos fríos como el acero la analizaron. «Sea breve, Sofía». «Tengo asuntos importantes que atender», respondió, su tono dejando claro que consideraba aquella conversación una pérdida de su valioso tiempo. No la invitó a sentarse, ni mostró el más mínimo interés. Era una clara demostración de poder, estableciendo quién mandaba y quién obedecía, incluso antes de que ella empezara a hablar. «Estoy muy preocupada por él, señor», comenzó, eligiendo sus palabras con un cuidado extremo para no sonar acusadora.
Matías parece muy asustado últimamente, muy retraído. No creo que esté bien. He notado que apenas habla y que tiene pesadillas. Quizás necesitaría ver a un especialista, alguien con quien pueda hablar de lo que le pasa. Hizo una pausa, esperando una reacción, una señal de que sus palabras habían calado. En el fondo, una parte ingenua de ella aún esperaba que él mostrara una genuina preocupación de padre, que agradeciera su interés por el niño. Fue un error de cálculo que pagaría muy caro en los siguientes segundos. La reacción del señor Vargas fue inmediata y brutal. Se levantó del sillón de un salto, su alta figura proyectando una sombra amenazante que pareció engullir a Sofía. «Usted es solo una empleada». «Reemplazable», siseó, sus palabras goteando desprecio. «Su trabajo es cuidar de mi hijo, alimentarlo y acostarlo, no diagnosticarlo como si fuera una psicóloga de pacotilla». ¿De verdad cree que una simple niñera sabe más que yo sobre lo que mi propio hijo necesita? Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. No vuelva a extralimitarse en sus funciones. ¿Le ha quedado claro? No se meta en asuntos que no le conciernen en absoluto. Él la despidió con un gesto despectivo de la mano, dándole la espalda como si ya no existiera. Sofía salió de la biblioteca sintiéndose humillada, aplastada por el peso de su poder y su arrogancia. Las lágrimas de impotencia pugnaban por salir, pero se las tragó. Mientras caminaba por el silencioso pasillo, con las crueles palabras de Vargas resonando en sus oídos, un pensamiento escalofriante se abrió paso en su mente. Él no había negado que Matías estuviera asustado o que tuviera un problema. Simplemente la había atacado a ella por haberlo notado. No estaba protegiendo a su hijo, se estaba protegiendo a sí mismo. ¿Qué era lo que realmente escondía ese hombre con tanto celo? La humillación en la biblioteca la dejó sin aliento, pero no la rompió. Al contrario, la crueldad de Ricardo Vargas encendió en su interior una llama de furia protectora que nunca antes había sentido. Sabía que se enfrentaba a un gigante, un hombre que podía aplastarla sin esfuerzo, pero la imagen del rostro aterrorizado de Matías era un motor más poderoso que cualquier miedo. Ya no se trataba de su trabajo o de su reputación, se trataba de salvar a un niño de las garras de un monstruo. A partir de ese momento, cada uno de sus movimientos en la mansión se volvió calculado y sigiloso. Se convirtió en una sombra que observaba, que escuchaba, que buscaba desesperadamente la pieza que le faltaba para poder actuar con contundencia y sin margen de error. Al día siguiente, mientras Matías dormía la siesta, Sofía sintió una necesidad imperiosa de volver a mirar el papel que había encontrado. Lo sacó de su bolsillo con manos temblorosas y lo extendió sobre la mesita de noche. La figura oscura parecía aún más amenazante bajo la luz tenue de la lámpara. Se fijó en el objeto que sostenía, esa vara larga y delgada. No era un juguete. No era un paraguas. Su forma le recordaba algo que había visto en casa de sus abuelos, algo que se usaba para disciplinar de una forma antigua y cruel. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era solo una prueba del miedo de Matías, era un testimonio de su causa, una acusación silenciosa dibujada con la mano de la propia víctima. ¿Qué estás mirando con tanta atención, Sofía? La voz de la señora Elena, la ama de llaves, la hizo dar un brinco. La mujer había entrado en la habitación sin hacer ruido, como un fantasma. Sofía escondió el papel rápidamente, pero la mirada astuta de la anciana le indicó que había sido demasiado lenta. No es nada, señora Elena, solo una lista de cosas que necesito comprar para el niño, mintió, sintiendo el pulso acelerado en su garganta. La ama de llaves la observó con sus ojos pequeños y penetrantes, una expresión indescifrable en su rostro arrugado. No dijo nada más, pero su silencio fue más elocuente que cualquier advertencia. Sabía que ahora también estaba bajo su estricta vigilancia. Sofía decidió que necesitaba más pruebas, algo que no pudiera ser interpretado como la fantasía de un niño o la invención de una empleada resentida. Su atención se centró en la puerta del despacho del señor Vargas. Observó que Matías hacía un gran rodeo para evitar pasar por delante, pegándose a la pared opuesta del pasillo como si el simple aire cercano a la puerta quemara.
Su oportunidad llegó de una forma inesperada durante una recepción para socios. Vio a Vargas entrar en su despacho para buscar unos documentos, dejando la puerta entreabierta por un instante. Fue un impulso, una locura, pero sabía que no tendría otra ocasión. Dejó a Matías jugando en un lugar seguro y corrió hacia la casa, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Se movió con la rapidez de un rayo, pegándose a la pared del pasillo para no ser vista desde el salón. Llegó a la puerta del despacho y empujó con suavidad. Al mirar dentro, lo que heló la sangre de Sofía no fue lo que vio, sino lo que no vio. No había ni un solo juguete, ni una foto de Matías, ni el más mínimo rastro de que un niño hubiera entrado jamás en ese lugar. Era un espacio frío. Justo cuando iba a retirarse, un pequeño objeto brillante sobre el escritorio captó su atención. Una vara de metal delgada y pulida. Era idéntica a la que Matías había representado. En ese instante, escuchó pasos que se acercaban. Se apartó de la puerta justo a tiempo, su corazón martilleando contra sus costillas. Regresó al jardín sintiéndose mareada, las piernas le temblaban sin control. La imagen de esa vara no se apartaba de su mente. Ahora lo entendía todo. El miedo de Matías, su silencio, los moratones. El monstruo no se escondía en la oscuridad, se sentaba en un sillón de cuero y dirigía un imperio empresarial. Esa noche, buscó en internet el número de los servicios de protección de menores, decidida a denunciarlo. Lo apuntó en un trozo de papel que escondió en su zapato. Sentía un terror profundo, pero la idea de dejar a Matías una noche más en esa casa era insoportable. Pediría permiso para salir a hacer un recado y haría la llamada desde una cabina. A la mañana siguiente, el señor Vargas la interceptó en el pasillo. «Sofía, necesito que hoy se quede hasta tarde. Tengo una cena importante y no quiero que el niño moleste», le dijo con su habitual tono autoritario, sin mirarla a los ojos. El corazón de Sofía se hundió, su plan de salir a llamar se desvanecía. «Señor, yo tenía un compromiso personal», intentó excusarse, pero él la cortó en seco. «Sus compromisos personales son irrelevantes. Le pago para que esté disponible cuando la necesito. Cancele lo que sea». Se dio la vuelta y se marchó, dejándola allí de pie, sintiéndose como una prisionera en una jaula de oro. La sensación de impotencia era abrumadora. Durante el día, intentó mantener la calma, jugando con el niño en su habitación, lejos de la mirada del padre. Le propuso dibujar de nuevo, esperando que él pudiera darle más detalles. Matías comenzó a dibujar su cama, la ventana, la estantería con los coches. Pero luego, cogió el lápiz negro. Con trazos furiosos, dibujó la misma sombra oscura de siempre, de pie junto a su cama. Y en la mano de la sombra, representó, con acento agudo de nuevo la vara, pero esta vez la dibujó de color rojo, como si estuviera al rojo vivo. Sofía sintió un nudo en el estómago. El niño levantó la vista hacia ella, sus ojos llenos de un terror mudo, y susurró una sola palabra: oscuridad. Esa tarde, mientras el personal preparaba una cena para los invitados, Sofía vivió uno de los momentos más humillantes. Estaba en el gran salón con Matías cuando el señor Vargas entró con dos de sus socios. Pasaron a menos de 1 metro de ella. El señor Vargas saludó efusivamente a otros empleados, pero cuando su mirada se cruzó con la de Sofía, fue como si ella fuera invisible. La ignoró por completo, como si fuera una parte del mobiliario. Él le estaba demostrando delante de todos cuál era su lugar. Ella no era nadie. Sofía sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la compostura por Matías, y lo abrazó con fuerza para protegerlo de la crueldad helada de ese hombre. Finalmente, los invitados se sentaron a la mesa, y Sofía pudo llevar a Matías a su habitación. Mientras lo preparaba para dormir, el niño se aferró a ella. «Tengo miedo de la oscuridad», le susurró al oído, repitiendo la palabra que había usado para describir la figura de sus representaciones. «No te preocupes, mi niño, yo no dejaré que la oscuridad te haga daño. Me quedaré aquí contigo hasta que te duermas», le prometió Sofía meciéndolo suavemente. La confesión del niño reforzó su determinación. Tenía que sacarlo de allí esa misma noche. No podía esperar ni un minuto más.
Debía encontrar una manera de escapar y pedir ayuda sin que nadie se diera cuenta. Una vez que Matías se durmió, Sofía tomó una decisión desesperada. Sabía que no podía salir de la casa sin ser vista. Así que fue a la cocina, cogió un cuchillo pequeño y, con el corazón en un puño, se hizo un corte superficial en la mano. Era creíble, con la mano envuelta en un trapo, fue a buscar a la señora Elena. Señora Elena, me he cortado, ¿cree que podría ir a la farmacia, a por unas vendas? La ama de llaves la miró con sospecha, pero la sangre era real. Está bien, pero no tardes, le advirtió. Sofía salió corriendo, sin coger su bolso ni su abrigo para no levantar sospechas. Una vez en la calle, no fue a la farmacia. Corrió en dirección Courning, NTR Aria, buscando una cabina telefónica. Encontró una cabina al final de la calle. Con los dedos temblorosos marcó el número. Servicios de protección de menores, ¿en qué puedo ayudarle? Sofía intentó hablar, pero las palabras se le atascaron. Respiró hondo y comenzó a contar la historia. Su voz temblaba al principio, pero fue ganando fuerza a medida que relataba el horror. Habló de la mordida, del miedo de Matías, de las imágenes, del moratón y de la vara de metal que había visto en el despacho. Lo contó todo. La persona al otro lado de la línea la escuchó en silencio. Cuando Sofía terminó, hubo una larga pausa que le pareció una eternidad. ¿Me está diciendo que acusa al señor Ricardo Vargas, el empresario? ¿Tiene usted alguna prueba, aparte de las creaciones de un niño? Preguntó la voz, su tono cargado de escepticismo. Sofía sintió una punzada de desesperación. Las pruebas están en esa casa. El niño está aterrorizado. Tienen que hacer algo, por favor, suplicó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La respuesta fue un golpe devastador. Mire, señora, sin pruebas tangibles, no podemos presentarnos en la casa de una familia respetable. Si consigue algo más concreto, vuelva a llamar. Y luego, colgó. Sofía se quedó de pie en la cabina, con el auricular en la mano, escuchando el tono de la línea muerta. La habían abandonado. Regresó a la mansión sintiéndose derrotada, se curó la mano en silencio, y volvió a la habitación de Matías. Se sentó en una silla junto a su cama, observando su rostro tranquilo mientras dormía. Se sentía atrapada. Si se iba, abandonaría a Matías a su suerte. Si se quedaba, ¿qué podía hacer? Era su palabra contra la de un millonario influyente. Miró el pequeño cuerpo del niño, tan frágil e indefenso, y una nueva oleada de determinación la invadió. Si el sistema no iba a ayudarla, entonces tendría que encontrar otra manera. No se rendiría. No podía rendirse. Tenía que luchar por él desde dentro, aunque fuera lo último que hiciera en su vida. Al día siguiente, Sofía cambió su estrategia. Se centraría en ganarse la confianza total de Matías. Necesitaba que él le contara lo que pasaba, con sus propias palabras. Pasó todo el día con él, hablándole con una suavidad infinita, leyéndole cuentos. Matías, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Siempre te voy a creer y siempre te voy a proteger, le dijo, mirándolo directamente a los ojos. Por la tarde, mientras estaban sentados en el suelo, Matías se acercó y le tendió un pequeño coche de juguete. No dijo nada, pero el gesto fue un primer paso, una pequeña grieta en el muro de silencio que lo rodeaba. Por primera vez, Matías esbozó una sonrisa fugaz. La tarde trajo consigo una visita inesperada. Una mujer elegante y de aspecto severo llegó a la mansión. La señora Elena la presentó como la doctora Ramos, una tutora especializada, contratada por el señor Vargas para evaluar el retraso en el desarrollo de Matías. Sofía sintió un escalofrío. Vargas estaba moviendo sus piezas, construyendo una narrativa oficial para explicar el comportamiento de su hijo, una narrativa en la que él era un padre preocupado, y no un monstruo. La tutora era su coartada, su forma de controlar la situación y desacreditar cualquier futura acusación. Sofía supo que estaba ante un nuevo y peligroso frente en su batalla silenciosa. La doctora Ramos pidió quedarse a solas con Matías. Sofía se negó. Mi contrato estipula que no debo dejar al niño solo con desconocidos, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma.
La doctora la miró con condescendencia. Tengo la autorización expresa del señor Vargas. Usted es solo la niñera. Apártese, por favor. La humillación era constante, pero esta vez, Sofía no retrocedió. Se mantuvo firme en la puerta de la habitación. Sabía que estaba arriesgando su trabajo, pero la seguridad de Matías era lo único que importaba. Estaba dispuesta a enfrentarse a quien fuera necesario para protegerlo de más dolor y sufrimiento. El enfrentamiento fue interrumpido por la llegada del propio Ricardo Vargas. ¿Qué está pasando aquí? Sofía le dio una orden a la doctora Ramos. ¿Por qué la está desobedeciendo?, preguntó con una voz peligrosamente calmada. Señor, no me siento cómoda dejando a Matías con alguien que no conozco, respondió ella. Vargas se acercó hasta que sus rostros quedaron a centímetros. Usted no está aquí para sentirse cómoda. Está aquí para obedecer. Salga de esta habitación ahora mismo o llamaré a seguridad para que la saquen a la fuerza. La amenaza era real y directa. Derrotada, Sofía tuvo que salir y escuchar cómo la puerta se cerraba con llave. Cuando la sesión terminó, Sofía entró corriendo en la habitación. Encontró a Matías acurrucado en un rincón, temblando de pies a cabeza. Tenía la mirada perdida, más ausente que nunca. ¿Qué le ha hecho?, le preguntó Sofía a la doctora con la voz rota por la angustia. La mujer se encogió de hombros. Simplemente he realizado mi evaluación. El niño tiene una clara aversión a la autoridad. Necesitará un programa intensivo. Sofía abrazó a Matías, intentando transmitirle algo de seguridad. El cuerpo del niño estaba rígido como una piedra. Habían deshecho en una hora todo el progreso que ella había logrado en días, devolviéndolo a su prisión de miedo. Esa noche, cuando el señor Vargas le pagó su salario, incluyó un sobre extra. Esto es una bonificación por su discreción, dijo, con un matiz en la voz que no dejaba lugar a dudas. Era un soborno para comprar su silencio. Y una advertencia, añadió. La doctora Ramos me ha informado de su actitud poco colaboradora. No lo toleraré de nuevo. A partir de ahora ella vendrá 3 veces por semana. Y usted se mantendrá al margen. Él estaba construyendo un muro a su alrededor, aislándola, una espectadora impotente del sufrimiento del niño. Sofía tomó el dinero. Sabía que negarse solo levantaría más sospechas. Pero en lugar de sentirse comprada, se sintió fortalecida. El soborno era una prueba de que él tenía miedo. Si no hubiera nada que ocultar, no necesitaría comprar su silencio. Esa noche, no durmió. Trazó un nuevo plan en su mente. Tenía que conseguir una prueba irrefutable, algo que nadie pudiera negar. Y solo había una persona que podía dársela, el propio Matías. Tenía que encontrar la manera de que el niño no solo representara su miedo, sino que lo nombrara de una forma que el mundo exterior no pudiera ignorar. A la mañana siguiente, encontró a Matías sentado frente a un cuaderno. Había vuelto a trazar líneas. Era la misma escena de siempre, pero esta vez, había añadido un detalle nuevo. Junto a la figura pequeña que lo representaba a él, había dibujado otra figura, un poco más grande, con el pelo largo. La figura estaba de pie entre él y la sombra, con los brazos extendidos, como si lo estuviera protegiendo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló a su lado. ¿Quién es esta persona, Matías?, le preguntó en un susurro. El niño la miró y con el dedo, señaló primero a la figura protectora y luego a la propia Sofía. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Él la veía como su protectora. Ese gesto de confianza fue el empujón que necesitaba. Ya no tenía miedo. Se levantó y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cogió el cuaderno con todas las creaciones de Matías. Con cuidado, arrancó las hojas que contenían las imágenes más explícitas y las guardó. Luego, cogió el dibujo original, el que había encontrado bajo la almohada, y lo guardó junto a los otros. Esa colección de papeles era su única arma, el testimonio silencioso de un crimen atroz. Sabía lo que tenía que hacer, y a quién debía acudir esta vez. Con una excusa sobre una cita médica urgente, consiguió salir de la mansión al mediodía. Esta vez no fue a la policía. Recordó haber leído sobre una abogada especializada en derechos infantiles.
una mujer conocida por enfrentarse a casos imposibles. Una tal Laura Sánchez. Buscó su despacho en el centro de la ciudad. Era un edificio viejo y modesto, un mundo aparte del lujo de la mansión Vargas. Entró con el corazón en la mano, llevando los papeles como si fueran un tesoro frágil. ¿La escucharía? ¿Le creería una simple niñera sin dinero ni influencias? Su última esperanza dependía de la respuesta de aquella mujer. Laura Sánchez era una mujer de unos 50 años, con una mirada cansada pero increíblemente penetrante. Escuchó el relato de Sofía sin interrumpirla. Cuando terminó, Sofía extendió las hojas sobre el escritorio. «Esto es todo lo que tengo», dijo con un hilo de voz. La abogada los observó en silencio. Su mirada se detuvo en el que mostraba la vara. Finalmente, levantó la vista. «He visto muchos casos horribles», dijo con una voz grave. «Y he aprendido que los niños no mienten sobre estas cosas. No de esta manera. Esto es más que suficiente para empezar. Pero va a ser una guerra. Ricardo Vargas usará todo su poder para destruirte. ¿Estás preparada?» «Haré lo que sea necesario para salvar a ese niño», respondió Sofía sin dudarlo ni un segundo. La determinación en su voz pareció convencer a la abogada. Laura Sánchez asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Bien. Porque vas a necesitar toda la valentía que tengas». Se levantó de su silla y le tendió la mano. «Mi nombre es Laura Sánchez. Y a partir de este momento, soy tu abogada. Juntas vamos a sacar a ese niño de ahí». Por primera vez en semanas, Sofía sintió una pequeña llama de esperanza. Ya no estaba sola. La batalla estaba a punto de comenzar, y ahora tenía una aliada poderosa. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Al volver a la mansión, Sofía se encontró con una escena que le heló la sangre. 2 maletas grandes estaban junto a la puerta principal. La señora Elena se acercó a ella con una expresión sombría. «El señor Vargas ha decidido que Matías necesita un cambio de aires», dijo, evitando su mirada. «Se va a pasar una temporada en una clínica especializada en el extranjero. Se van esta misma noche». Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Él se lo estaba llevando. Estaba intentando hacer desaparecer a la única víctima y testigo de sus crímenes, alejándolo de ella para siempre. Tenía que actuar. Y tenía que hacerlo ahora. Corrió escaleras arriba, con el pánico apoderándose de ella. Entró en la habitación de Matías y la encontró casi vacía. Matías estaba sentado en medio del suelo, con un pequeño abrigo puesto. El señor Vargas estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono. «Sí, todo está listo. El avión privado nos espera», decía. Al ver a Sofía, colgó. «Ah, Sofía. Ya no necesitamos sus servicios. Puede recoger sus cosas y marcharse. Le hemos dejado un generoso finiquito». Sus palabras eran puñales, frías y calculadas, diseñadas para expulsarla de sus vidas para siempre, borrando cualquier rastro de su existencia en esa casa. «No puede llevárselo», dijo Sofía, su voz temblando de rabia. Se interpuso entre él y el niño. «Usted no se va a llevar a Matías a ninguna parte». Ricardo Vargas soltó una carcajada, un sonido horrible. «¿Y quién va a impedírmelo? ¿Usted? Una niñera insignificante a la que nadie creerá. Es mi hijo. Haré con él lo que me plazca». Se acercó a ella, su rostro transformado por el odio. «Ha cometido un grave error, por Sofía. Un error que lamentará el resto de su vida». Sus palabras eran una amenaza directa, la promesa de una venganza terrible si ella se atrevía a continuar con su desafío. En ese momento, Matías se levantó. Caminó lentamente hacia Sofía, y se escondió detrás de sus piernas, agarrándose a ella con todas sus fuerzas. Miró a su padre y por primera vez, habló con una voz clara y audible para todos. «No quiero ir con él», dijo. Las mismas palabras que le había susurrado a Sofía el día que la mordió. Pero esta vez no eran un susurro. Eran una declaración. Una elección. El señor Vargas lo miró con furia. «Ven aquí ahora mismo, Matías», le ordenó. Pero el niño no se movió. Se aferró aún más a Sofía. Había elegido a su protectora, y su acto de valentía cambiaría todo.
La confrontación fue interrumpida por el sonido del timbre. La señora Elena anunció por el interfono con voz nerviosa: «Señor, hay una mujer en la puerta. Dice que es una abogada y que viene con una orden judicial». La expresión de Ricardo Vargas cambió. La confianza se desvaneció, reemplazada por una incredulidad furiosa. Miró a Sofía con un odio puro. «Tú, siseó. Tú has hecho esto». Sofía no respondió. Simplemente abrazó a Matías con más fuerza, protegiéndolo con su propio cuerpo. La ayuda había llegado en el último segundo posible. La guerra acababa de declararse abiertamente en los fríos pasillos de la mansión Vargas. Laura Sánchez entró en la casa, flanqueada por dos funcionarios de bienestar familiar. Le entregó un documento a Ricardo Vargas. «Señor Vargas, tenemos una orden de protección de emergencia para el menor Matías Vargas», anunció con una voz firme que no admitía discusión. «El niño quedará bajo custodia temporal de los servicios sociales mientras se lleva a cabo una investigación». La cara de Vargas se contrajo en una máscara de rabia. «Esto es un ultraje, una mentira. Destruiré a todos los implicados en esta farsa», gritó, perdiendo por primera vez su compostura de hierro. Su imperio de control empezaba a desmoronarse. Los funcionarios se acercaron a Matías con delicadeza. Sofía se arrodilló frente a él. «Mi niño, tienes que ir con estas personas. Te llevarán a un lugar seguro, ¿de acuerdo? Te prometo que muy pronto volveré a estar contigo», le dijo, luchando por contener sus propias lágrimas. Matías la miró, sus ojos llenos de miedo, pero también de una nueva confianza. Asintió lentamente. Le entregaron al niño a una funcionaria, que lo tomó en brazos con cuidado. Mientras se lo llevaban, Matías no apartó la vista de Sofía, como si ella fuera su único faro en medio de la tormenta que acababa de desatarse en su vida. Sofía y Laura Sánchez salieron de la mansión, dejando atrás a un Ricardo Vargas que profería amenazas e insultos. Una vez fuera, el aire fresco nunca se había sentido tan bien. Sofía se derrumbó, las piernas finalmente le fallaron. Laura la ayudó a sostenerse. «Lo has hecho, Sofía. Has dado el paso más difícil», le dijo con una voz suave. «Ahora empieza la verdadera lucha. Él usará a los mádolos, mejores abogados, intentará desacreditarnos. Pero nosotras tenemos la verdad de nuestro lado, y eso, a la larga, es lo único que importa». Sofía miró hacia la imponente mansión, que ahora parecía una prisión de la que por fin habían escapado. En la oficina de bienestar familiar, el ambiente era frío y burocrático. Sofía tuvo que repetir su historia varias veces, a diferentes personas. Cada vez, revivía el horror, el miedo, la impotencia. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, la escuchaban. Laura estaba a su lado en todo momento, guiándola, protegiéndola de las preguntas más incisivas, asegurándose de que su testimonio quedara registrado correctamente. Los papeles de Matías fueron catalogados como prueba principal, el corazón de su caso. Eran la voz del niño, la evidencia irrefutable de su sufrimiento que nadie podría volver a ignorar o desestimar. Mientras esperaba en un pasillo desangelado, Sofía vio pasar a la doctora Elena Ríos, la funcionaria que la había atendido por teléfono. Sus miradas se cruzaron por un instante. La doctora Ríos la reconoció, y Sofía pudo ver un atisbo de sorpresa, y quizás de respeto, en sus ojos. No dijeron nada, pero el mensaje era claro. Sofía había vuelto, y esta vez no venía sola. Había pasado de ser una voz anónima y desesperada al otro lado del teléfono, a ser la pieza central de un caso que sacudiría los cimientos de la alta sociedad. Su lucha ya no era un secreto, sino una causa pública. Laura le explicó los siguientes pasos. Matías estaría en un hogar de acogida temporal. A ella le asignarían un lugar seguro donde quedarse. Necesitamos prepararnos para una batalla legal larga y sucia, Sofía, le advirtió Laura. Él intentará pintar un retrato de ti como una persona inestable, una oportunista. Rebuscarán en tu pasado, en tu familia, en todo. Tenemos que estar listas. Sofía asintió, su rostro pálido pero resuelto. Sabía que se avecinaba la peor tormenta de su vida, pero estaba dispuesta a resistir. No iba a permitir que nadie silenciara la verdad que tanto le había costado sacar a la luz.
Esa noche, en una pequeña habitación de un piso de protección de testigos, Sofía se sintió más sola que nunca. La adrenalina se había desvanecido, dejando paso a un agotamiento profundo y a un miedo que le calaba los huesos. Se preguntaba por Matías. ¿Estaría asustado? ¿Estaría llorando? Se aferraba a la promesa que le había hecho, la promesa de que volverían a estar juntos. Esa promesa era lo único que la mantenía en pie. Sabía que Ricardo Vargas no se quedaría de brazos cruzados. Estaba segura de que él ya estaba planeando su contraataque, y que sería absolutamente brutal, sin piedad alguna. En su lujoso despacho, Ricardo Vargas hablaba con un equipo de abogados. Su rabia se había transformado en una furia fría y calculadora. «Quiero que la destruyan», les ordenó. «Quiero que investiguen cada aspecto de su vida, cada error, cada debilidad. Conviértanla en una mentirosa ante la opinión pública. Quiero que cuando esto termine, nadie vuelva a contratarla, ni para limpiar suelos. Y quiero a mi hijo de vuelta. No me importa el precio». Los abogados asintieron. La maquinaria del poder y el dinero se había puesto en marcha, con un único objetivo: aniquilar a Sofía y enterrar la verdad para siempre bajo una montaña de mentiras. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones. Sofía tuvo que someterse a evaluaciones psicológicas para demostrar su estabilidad mental. Cada sesión era agotadora, pero sabía que era necesario para ser una testigo creíble. Mientras tanto, Laura luchaba en el frente legal, presentando mociones y preparándose para la primera audiencia. La estrategia de Vargas era clara: retrasar el proceso, agotar sus recursos y someterla a una presión insoportable hasta que se rompiera. Pero no contaban con la increíble fortaleza que el amor por un niño indefenso le había otorgado a Sofía. Ella no iba a quebrarse. A través de Laura, Sofía recibía noticias de Matías. Estaba en un buen hogar y recibiendo terapia. Seguía muy retraído, pero había empezado a hablar un poco más y seguía expresándose en papel. Sus trazos seguían siendo oscuros, pero ahora, a veces, añadía un pequeño sol en una esquina de la hoja. Para Sofía, ese pequeño sol era un símbolo de esperanza, una señal de que la luz estaba empezando a filtrarse en la oscuridad que había consumido la vida del niño. Era la prueba de que su lucha, a pesar de todo el sufrimiento que le estaba causando, realmente valía la pena y que debía seguir adelante. Una semana después, Laura llegó con noticias graves. «Vargas ha presentado una contrademanda contra ti», le dijo. «Te acusa de difamación, intento de secuestro y manipulación de un menor. Está pidiendo una indemnización millonaria y una orden de alejamiento que te impediría volver a ver a Matías de por vida». La noticia fue como un puñetazo en el estómago. Él no solo se estaba defendiendo, la estaba atacando, intentando convertirla de víctima en verdugo. Era una táctica cruel y despiadada, diseñada para intimidarla y hacerla abandonar su lucha por la justicia del pequeño. «No voy a rendirme, Laura», dijo Sofía, su voz firme a pesar del miedo. «Puede demandarme por todo el dinero del mundo. Lo único que me importa es que Matías esté a salvo y que ese hombre pague por lo que ha hecho». Laura la miró con admiración. «Esa es la actitud, Sofía. Sabía que eras fuerte». Le puso una mano en el hombro. «Prepárate. La primera audiencia es en 2 días. Será la primera vez que os veáis las caras en un tribunal. Y no va a ser nada fácil. El escenario para la batalla final estaba listo, y todo se decidiría en esa sala». Los 2 días siguientes fueron los más largos de la vida de Sofía. Repasó su testimonio con Laura una y otra vez. Se preparó para los ataques personales, para las insinuaciones crueles, sabía que intentarían desestabilizarla, hacerla parecer una loca. Tenía que mantenerse fuerte por Matías. La víspera de la audiencia, recibió un pequeño sobre. Dentro había algo que Matías había creado para ella. Mostraba una casa pequeña, con un jardín y 2 figuras de la mano, un niño y una mujer. Y sobre ellos, un gran sol amarillo que iluminaba toda la escena, lleno de esperanza y de un futuro mejor. El día de la audiencia finalmente llegó, cayendo sobre Bogotá como una tormenta inevitable que se había estado gestando durante semanas. El Parque Central,
normalmente un santuario de risas infantiles y paseos tranquilos, se había transformado en un grotesco circo mediático. Cámaras de televisión se alzaban como buitres metálicos, y periodistas con micrófonos en mano se agolpaban alrededor de un pequeño estrado improvisado, hambrientos de escándalo. Sofía estaba allí, de pie junto a su abogada, Laura Sánchez, sintiendo el peso aplastante de cientos de miradas curiosas y juzgadoras. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor incesante que marcaba el ritmo de su miedo y su frágil esperanza. A pocos metros, Ricardo Vargas y su ejército de abogados la observaban con una confianza gélida. El abogado de Vargas, un hombre de aspecto impecable cuyo traje costoso gritaba poder, y cuya sonrisa afilada prometía crueldad, fue el primero en tomar la palabra. Su voz resonó con una autoridad ensayada, un tono barítono cuidadosamente modulado para cautivar y convencer a la audiencia reunida. Damas y caballeros de la prensa, estamos aquí hoy para desenmascarar una cruel y calculada campaña de difamación, comenzó. Su tono una mezcla perfecta de indignación contenida y falsa compasión. Mi cliente, el señor Ricardo Vargas, un padre devoto y un pilar incuestionable de nuestra comunidad, ha sido víctima de las fantasías maliciosas de una empleada descontenta y oportunista. Señaló a Sofía sin mirarla directamente, un gesto de desdén. Cada una de sus palabras era un golpe calculado, un veneno cuidadosamente administrado para envenenar la opinión pública antes de que Sofía pudiera siquiera pronunciar una sílaba. El abogado presentó un fajo de papeles con un gesto teatral, como un mago revelando un truco. Aquí tenemos informes psicológicos detallados que exponen la personalidad conflictiva e inestable de la señorita Sofía. Poseemos testimonios jurados de antiguos empleadores que la describen como una persona problemática y dada a la fabulación. Eran mentiras, todas y cada una de ellas, fabricadas con malicia, pero sonaban terriblemente convincentes. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban amenazando con ceder. Podía sentir las miradas del público cambiando, la semilla de la duda sembrándose en sus mentes. Y lo más grave de todo, la herida más profunda en este caso, continuó el abogado con un tono dramático que helaba la sangre, es el daño irreparable que esta mujer le ha causado al pequeño Matías. Llamó a la doctora Ramos, la supuesta tutora, como su testigo experto. La mujer subió al estrado y, con una jerga pseudocientífica impenetrable para los legos, afirmó que los comportamientos de Matías eran producto de un trastorno de apego reactivo severo. Sostuvo con total frialdad que sus historias sobre el maltrato eran fabulaciones inducidas por una figura de autoridad externa, refiriéndose claramente a Sofía. La falsa resolución parecía completa. Vargas era la víctima, Sofía la villana. Sofía miró a Laura, con la desesperación reflejada en sus ojos. Su abogada le apretó la mano con fuerza, un ancla silenciosa en medio de la tempestad, una señal para que se mantuviera fuerte. El abogado de Vargas se acercó para asestar el golpe de gracia, saboreando su victoria inminente. Esta mujer no busca justicia, damas y caballeros. Busca un cheque con muchos ceros, proclamó, su voz goteando desprecio y superioridad moral. Y por ello, en nombre del señor Vargas, no solo pedimos que se desestime esta ridícula acusación, sino que exigimos que la señorita Sofía sea investigada por perjurio, difamación y extorsión. La multitud guardó un silencio impactado. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. En ese momento de aparente y total derrota, cuando toda esperanza parecía perdida, Laura Sánchez se adelantó con calma. Su voz era tranquila, pero poseía un filo que cortaba la tensión. Hemos escuchado muchas palabras elegantes y acusaciones muy graves, dijo, mirando directamente a los ojos del abogado de Vargas. Hemos escuchado sobre informes psicológicos complejos. Ahora, si me lo permiten, me gustaría mostrarles algo mucho más simple pero infinitamente más poderoso. La verdad. Se giró, y señaló hacia una gran pantalla que habían instalado a un lado del estrado. El señor Vargas ha hablado mucho de fantasías. Ahora, permítanme que les muestre la voz de un niño, que todavía no sabe mentir. Una imagen cruda y desgarradora apareció en la pantalla,
proyectada con una claridad implacable para que todos la vieran. El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado y denso que parecía absorber todo el aire del parque. Era la prueba que Sofía había guardado como un tesoro sagrado, la clave de todo el horror que había presenciado en silencio. Allí estaba el dibujo ***. La figura infantil, temblorosa y diminuta, había sido relegada a una esquina. Sobre ella se cernía una sombra gigantesca y amenazante, una mancha de oscuridad que lo devoraba todo. Y en la mano, de esa sombra, la vara, un instrumento de dolor dibujado con la furia y el terror de un niño. No necesitaba explicación, hablaba por sí sola. El impacto en la multitud fue instantáneo y visceral. Un murmullo colectivo de horror recorrió el parque, un sonido gutural que reemplazó las dudas. Laura le cedió el micrófono a Sofía. Con las piernas temblando, pero con una voz sorprendentemente firme y clara, ella comenzó a hablar. No usó palabras legales ni argumentos complejos. Habló directamente desde el corazón, con la sencillez y la honestidad de una cuidadora. Yo no tengo informes de expertos ni un pasado intachable, dijo, su voz resonando con una sinceridad tan pura que nadie podía fingirla. Solo tengo lo que vi con mis propios ojos, lo que sentí en mi alma y lo que un niño pequeño no se atrevía a decir con palabras. Vi a un niño que vivía en un estado de terror constante, continuó, su mirada recorriendo la multitud, buscando conectar con cada persona. Un niño que no hablaba, que se estremecía violentamente cada vez que su padre entraba en una habitación. Un niño que me mordió el primer día que lo cuidé. No por rabia o maldad, sino por un miedo tan grande que ya no podía contenerlo dentro de su pequeño y frágil cuerpo. Su voz se llenó de una emoción palpable pero no se quebró. Se mantuvo firme, como un faro de verdad. Él solo necesitaba desesperadamente que alguien lo viera de verdad, que mirara más allá de su silencio y entendiera su dolor. Este papel que ven en la pantalla no es una fantasía, afirmó con una fuerza renovada, señalando la proyección. Lo encontré bajo su almohada, el lugar sagrado donde un niño debería guardar sus sueños, no sus peores pesadillas. Y luego, vi el moratón en su brazo, escondido bajo la manga de su pijama. Intenté hablar, intenté pedir ayuda desesperadamente. Pero me dijeron que era solo una empleada. Miró directamente a Ricardo Vargas, cuyos ojos ahora mostraban un atisbo de pánico. Me ofrecieron dinero para que guardara silencio. Pero el silencio estaba matando a Matías. Y yo no podía ser cómplice de eso, no podía abandonar a un niño a su suerte. Sus palabras, cargadas de una emoción genuina y una verdad innegable, comenzaron a cambiar el rumbo de la opinión pública de forma irreversible. La gente la escuchaba, no como a una acusadora resentida, sino como a una protectora valiente. Su vulnerabilidad, aquello que el abogado de Vargas había intentado usar en su contra, se había convertido en su mayor fortaleza. En ese preciso momento, Laura Sánchez jugó su carta final. Tenemos un testigo más que desea hablar, anunció con una voz potente. Hacia el estrado caminaba una figura encorvada y frágil, la señora Elena, la ama de llaves. La lealtad a la familia Vargas luchaba en su rostro contra una conciencia atormentada. La señora Elena se detuvo frente al micrófono, sus manos temblaban de forma visible, aferrándose al soporte como si fuera un salvavidas. Durante un largo y tenso segundo, pareció que no podría hablar, que el miedo acumulado durante años la paralizaría por completo. Luego, levantó la vista, miró a Matías, que observaba todo desde la distancia, y las palabras brotaron. Es verdad, dijo con una voz rota por el llanto y la culpa. Todo lo que ha dicho Sofía es la pura verdad, yo lo sabía, yo lo escuchaba todo desde mi habitación. La confesión cayó como una piedra, creando ondas de choque que alcanzaron a todos. La multitud ahogó un grito colectivo de sorpresa e indignación. Yo escuchaba los ruidos por la noche, casi todas las noches, sollozó la anciana, sin poder contener más sus lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. Desde mi cuarto, en el ala de servicio, eran como gemidos ahogados. Al principio pensaba que eran las tuberías, o eso es lo que quería creer. Pero en el fondo sabía que no lo eran. Vi la vara de metal en el despacho del señor. Una vez,
Incluso la encontré tirada en el pasillo, justo fuera de la habitación del niño. Su voz se quebró por completo. Nunca dije nada. Tenía demasiado miedo. ¿A dónde iba a ir a mi edad? Pero ver a Sofía arriesgarlo todo, me dio vergüenza de mí misma. No puedo seguir callando. La confesión de la señora Elena fue la estocada final, la prueba irrefutable que destruyó la última defensa de Vargas. El público se volvió hacia él, no con duda, sino con una furia abierta y palpable que crecía por segundos. Los periodistas, que antes lo trataban con deferencia, ahora le gritaban preguntas como si fueran acusaciones directas. Señor Vargas, ¿es cierto que golpeaba a su hijo sistemáticamente? ¿Puede explicar el testimonio de su empleada? Él intentó responder, balbucear una negativa incoherente, pero su rostro pálido y sus ojos desorbitados por el pánico lo delataban sin remedio. Su máscara de control se había hecho añicos, revelando al monstruo. En medio del caos creciente ocurrió algo que nadie esperaba, un acto de una valentía inimaginable. Matías, que había estado observando todo en un silencio tenso, se soltó de la mano de la trabajadora social. Corrió. No hacia la seguridad, sino directamente hacia el centro de la tormenta. Subió los pequeños escalones del estrado y se paró junto a Sofía. Cogió el micrófono con sus dos manitas, un gesto de una valentía asombrosa para un niño de su edad. El parque entero contuvo la respiración. Miró directamente a la multitud, a las cámaras, y finalmente a su padre. Y con una voz pequeña pero increíblemente clara, dijo las palabras que sellarían su destino. Es verdad, él me hacía daño, dijo el niño, su voz resonando con una claridad cristalina en el silencio sepulcral del parque. En la oscuridad, cuando nadie miraba. Tenía mucho miedo. Sofía me salvó. Esas simples frases, pronunciadas con la inocencia devastadora de un niño que por fin se siente seguro para contar su verdad, fueron el golpe de gracia definitivo. La multitud estalló en un clamor ensordecedor de indignación. Gritos de monstruo, criminal y justicia para Matías resonaron por todo el parque. Ricardo Vargas, completamente desenmascarado, intentó huir del estrado, pero la multitud se lo impidió, formando una barrera humana infranqueable. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La policía, que había estado observando desde la distancia, tuvo que intervenir rápidamente, abriéndose paso entre la multitud enfurecida para proteger a Vargas de la furia popular que amenazaba con desbordarse. Lo escoltaron, no como al empresario respetado que había llegado esa mañana, sino como a un criminal común, mientras las cámaras captaban sin piedad cada segundo de su humillante y definitiva caída. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, ahora estaba descompuesto por el pánico y la derrota absoluta. El poder y el dinero, esos escudos que siempre lo habían protegido, se habían evaporado ante la simple verdad. La justicia, aunque tardía, había llegado. El testimonio de un niño valiente y la persistencia inquebrantable de una mujer que se negó a rendirse, habían logrado lo que horas antes parecía completamente imposible. Habían derribado a un gigante, no con armas ni poder, sino con la simple y aplastante fuerza de la verdad contenida en un trozo de papel. La historia de Sofía y Matías se convirtió instantáneamente en un faro de esperanza para muchos, un poderoso recordatorio de que incluso en las situaciones más oscuras y desesperadas, siempre existe una posibilidad de que la luz prevalezca. Su lucha demostró que el coraje de una sola persona puede cambiar el curso de la justicia. Sofía se arrodilló y abrazó a Matías con todas sus fuerzas, protegiéndolo del tumulto y del ruido ensordecedor que los rodeaba. Lloraba, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de victoria, de una profunda liberación emocional. El niño se aferró a ella con fuerza, su pequeño cuerpo finalmente relajado, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros para siempre. Laura Sánchez se puso delante de ellos, actuando como un escudo humano contra el enjambre de periodistas que ahora los rodeaba. Por favor, denles espacio. Este niño ha pasado por suficiente, gritó, tratando de poner orden. Pero las cámaras seguían disparando sus flashes, capturando la imagen de la portada de todos los periódicos. Mientras la policía se llevaba a un derrotado Ricardo Vargas entre abucheos,
El abogado que lo había defendido con tanta arrogancia, recogía sus papeles con el rostro desencajado. Su carrera, al igual que la de su cliente, estaba terminada. Se cruzó con la mirada de Laura, quien simplemente lo observó con una expresión de fría y merecida satisfacción. La doctora Ramos también había desaparecido, escabulléndose entre la multitud para evitar ser asociada con el escándalo que había ayudado a encubrir. Finalmente, la policía logró despejar un camino seguro para que Sofía, Matías y Laura pudieran salir del parque, dejando atrás el circo mediático que ellos mismos habían creado para encontrar la anhelada justicia. Una vez dentro del coche, lejos del caos y de las miradas indiscretas, un silencio reconfortante y sanador los envolvió a los tres. Sofía miró a Matías, que se había acurrucado a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, ya casi dormido por el agotamiento emocional de un día que había cambiado su vida. Le acarició el pelo suavemente, sintiendo una oleada de amor protector. «Lo logramos, Sofía». «Realmente lo lograste», le dijo Laura con una sonrisa cansada pero inmensamente triunfante. «Has cambiado la vida de este niño para siempre». Sofía sintió la pequeña mano de Matías apretar la suya, levantó la vista hacia ella, y por primera vez, vio en sus ojos una paz absoluta y profunda. El juicio contra Ricardo Vargas se convirtió en un evento nacional, una catarsis colectiva que mantuvo al país en vilo. Los abogados de Vargas intentaron desmantelar la credibilidad de Sofía, pintándola como una cazafortunas. Sacaron a relucir deudas pasadas y cualquier detalle que pudiera manchar su imagen. Sin embargo, por cada mentira lanzada, Laura Sánchez respondía con una verdad contundente. La opinión pública apoyaba firmemente a Sofía. Durante su testimonio, ella relató cada detalle con una calma asombrosa. Sostuvo la hoja con los trazos del niño y dijo al jurado: «Esto es el corazón de un niño pidiendo ayuda de la única manera que sabía, y yo simplemente lo escuché». Su sinceridad desarmó a la defensa. El destino de Ricardo Vargas quedó sellado con los siguientes testimonios. La señora Elena, temblando pero resuelta, confesó su cobardía y corroboró la historia de Sofía, su arrepentimiento llenando la sala de un silencio pesado. Luego, a través de un circuito cerrado de vídeo, Matías contó su verdad. Acompañado por su terapeuta, con una voz suave pero firme, describió los sucesos sin histeria, una narración factual y escalofriante que dejó a todos sin aliento. El veredicto fue unánime: culpable. Ricardo fue sentenciado a una larga condena, despojado de su poder. Mientras las noticias celebraban, Sofía y Matías ya estaban lejos, construyendo una nueva vida en un pequeño apartamento, un refugio donde el silencio era paz. Sofía obtuvo la custodia legal y permanente de Matías tras un largo proceso, apoyada incondicionalmente por Laura. Por primera vez, el niño hubo un hogar de verdad, con paredes cubiertas no de mármol frío, sino de sus propias creaciones llenas de colores brillantes y soles sonrientes. Las sombras de sus pesadillas se desvanecieron, reemplazadas por imágenes de dos figuras, una grande y una pequeña, siempre de la mano. Los primeros meses fueron un reaprendizaje mutuo. Matías aprendió a reír a carcajadas y a confiar en que la noche era segura. Sofía aprendió a ser madre, celebrando cada pequeño progreso como una victoria. Juntos descubrieron las alegrías sencillas, como hornear galletas o leer cuentos, forjando un vínculo inquebrantable. Un día, paseando por el Parque Central, vieron una pequeña placa de bronce que antes no estaba. Se acercaron y leyeron la inscripción: en honor a las voces valientes que rompen el silencio. Que ningún niño vuelva a sentir miedo en la oscuridad. No había nombres, pero Sofía supo que su lucha había dejado una marca indeleble en la ciudad. Conmovida, sintió la necesidad de hacer más. Con la una ayuda de Laura y las donaciones de personas inspiradas por su historia, creó una fundación. La llamó El Sol de Matías, dedicada a rescatar y apoyar a niños en situaciones de riesgo, asegurándose de que cada uno tuviera a alguien dispuesto a escuchar su corazón. ¿Estás segura de que puedes con todo esto, Sofía?, le preguntó Laura un día, mientras observaban el ajetreo en la nueva oficina de la fundación. Dirigir esto, cuidar de Matías, es una carga enorme para una sola persona. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz que iluminó su rostro.
no es una carga, Laura. Es mi propósito. Cada niño que ayudamos es una victoria contra todos los Ricardo Vargas del mundo, y Matías es mi inspiración diaria, mi recordatorio constante de por qué hago esto. Su antigua inseguridad se había evaporado por completo, reemplazada por la tranquila confianza de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, luchando por los que no tenían voz. La vida también le trajo sorpresas personales. El doctor que había atendido a Matías, un hombre amable llamado David, comenzó a visitarlos. Al principio, eran visitas profesionales para seguir el progreso del niño, pero pronto se convirtieron en algo más. Traía flores para Sofía y libros de aventuras para Matías, y su presencia se convirtió en una calma bienvenida. Una tarde, mientras montaban una estantería, Matías se acercó a David y le dijo: «Gracias por cuidar de mi mamá. A veces se olvida de cuidarse a sí misma». David miró a Sofía, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de emoción, y respondió: «Ella es la mujer más fuerte que he conocido. Y es un honor poder cuidarla». La antigua mansión de los Vargas fue comprada por una organización benéfica que la transformó por completo. Derribaron los muros interiores, creando un espacio abierto y luminoso que se convirtió en un vibrante centro comunitario. Donde antes reinaba un silencio opresivo, ahora se escuchaban las risas de los niños en Naida, talleres de arte y la música de las clases de baile. El despacho de Ricardo, la fuente de tanto terror, se convirtió en una alegre biblioteca infantil, el rincón más popular del edificio. Años después, Sofía llevó a Matías, ya un preadolescente, a visitarlo. Recorrió los pasillos sin miedo, y al detenerse frente a la biblioteca, sonrió. «Es mucho mejor así», dijo. Mientras Sofía se convertía en una figura respetada y querida en la comunidad, el nombre de Ricardo Vargas se desvanecía en el olvido. Su imperio se desmoronó, sus socios le dieron la espalda, y su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Desde la prisión, nunca intentó contactarlos. La historia de Sofía, en cambio, no era la de una víctima, sino la de una heroína improbable que demostró que el coraje no reside en el estatus social o el dinero, sino en la fuerza del corazón humano. Ella se erigió como un símbolo de integridad y resiliencia, una prueba viviente de que una sola persona, armada con la verdad y el amor, podía quisiadis pietira, enfrentarse a la oscuridad. «Mamá, ¿crees que la gente se olvida de las cosas malas?», le preguntó Matías una noche, mientras miraban las estrellas desde su pequeño balcón. Sofía lo abrazó con ternura, sintiendo el peso y la profundidad de su pregunta. «Creo que las cosas malas nos enseñan lecciones importantes, mi amor», respondió ella con voz suave. «Nos enseñan a ser más fuertes, más compasivos. No se trata de olvidar, sino de sanar y usar lo que aprendimos para hacer del mundo un lugar un poco mejor para los demás». Matías asintió en silencio, comprendiendo la profunda sabiduría en las palabras de su madre. Juntos habían tomado el peor de los dolores, y lo habían transformado en un faro de esperanza. 7 años después, Matías, con 13 años, se paró frente a un auditorio lleno de estudiantes. Era un joven articulado y sensible, con una madurez que iba más allá de su edad. Acababa de publicar su primer libro, una novela gráfica infantil que, a través de una poderosa alegoría, contaba la historia de un pequeño pájaro que aprendió a cantar después de escapar de una jaula oscura. El libro se había convertido en un éxito de ventas, elogiado por su honestidad emocional y su inspirador mensaje de esperanza. Era su forma de contar su historia, de procesar su pasado, y lo más importante, de ayudar a otros niños a encontrar su propia voz. Sofía lo observaba desde la primera fila, junto a David, su ahora esposo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de un orgullo y una felicidad inmensos que apenas podía contener. Su fundación, El Sol de Matías, había florecido de una manera que nunca hubiera imaginado. Gracias a su incansable trabajo y a la generosidad de la comunidad, habían logrado ayudar a más de 500 niños a escapar de situaciones de abuso, brindándoles hogares seguros, terapia, y la oportunidad de un futuro brillante. Su legado ya no estaba definido por el dolor que había sufrido,
sino por la sanación que había provocado, y las incontables vidas que había salvado. La verdad, a menudo enterrada bajo el peso del poder y el miedo, siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz y florecer. El amor más puro y desinteresado puede cambiar un destino que parecía sellado, demostrando que la valentía de una sola persona, humilde y sin recursos aparentes, posee la fuerza necesaria para mover montañas y derribar los imperios construidos sobre la crueldad y el silencio. La historia de Sofía y Matías se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio eterno de que la luz más pequeña puede vencer a la oscuridad más profunda, y que la bondad, al final, siempre encuentra su camino.